En el corazón de Guadalajara, dentro de un viejo panteón olvidado por los años, existe una leyenda que se niega a morir. Se trata de un árbol extraño, cuya sombra parece absorber la luz de las velas y cuya corteza guarda una historia teñida de sangre y maldad. Lo llaman el árbol del vampiro, y quienes se atreven a acercarse aseguran que algo oscuro habita en sus raíces. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando un hombre extranjero llegó a la ciudad. Era alto, de semblante pálido, con unos ojos penetrantes que parecían leer el alma de quienes lo miraban. Nadie sabía de dónde venía, pero pronto la gente comenzó a temerle. Los rumores hablaban de ganado encontrado sin una gota de sangre en los campos, de niños enfermos que no sobrevivían a la noche, y de un silencio extraño que se apoderaba de las calles cuando aquel hombre cruzaba. Los pobladores comenzaron a llamarlo el vampiro, convencidos de que practicaba ritos oscuros y se alimentaba de la vida de los inocentes. Con el miedo convertido en rabia, lo capturaron una noche, lo arrastraron hasta el panteón y lo clavaron en la tierra con una estaca en el pecho. Antes de morir, dicen que sus labios pronunciaron una maldición: regresaré, y la tierra misma me servirá de cuerpo. Con el tiempo, en el lugar donde lo enterraron, comenzó a crecer un árbol. No era como los demás, sus ramas eran retorcidas y parecían garras que arañaban el cielo. La gente empezó a notar que el árbol no daba flores ni frutos, pero sí una extraña savia rojiza que manchaba el suelo. Los sepultureros decían que por las noches se escuchaban susurros provenientes de su tronco, como si el hombre que enterraron siguiera hablando desde dentro. Los más valientes se acercaban con machetes para cortarlo, pero cada intento terminaba en fracaso. Las hachas se rompían, los machetes se astillaban, y las manos de quienes intentaban dañarlo aparecían cubiertas de heridas inexplicables. Pronto se convencieron de que aquel árbol era, en realidad, el cuerpo del vampiro, convertido en madera para permanecer entre los vivos. Con los años, las leyendas se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto ojos brillando entre las ramas, como si el árbol observara a quienes pasaban. Otros contaban que si alguien se acercaba demasiado, escuchaba una voz que lo llamaba por su nombre, seduciéndolo para que se quedara bajo su sombra. Hubo quienes nunca regresaron después de aceptar esa invitación. Un sepulturero anciano relataba que durante una noche de tormenta, un rayo cayó sobre el árbol. La descarga iluminó todo el panteón, y lo que vieron los presentes quedó grabado en su memoria: la silueta de un hombre saliendo del tronco, con las manos extendidas y la boca abierta, como si tratara de liberarse de su prisión vegetal. Al disiparse la tormenta, el árbol volvió a su forma habitual, pero desde entonces, sus ramas parecían más fuertes, como alimentadas por la furia de aquel ser. La leyenda se hizo tan fuerte que las autoridades intentaron talarlo. Sin embargo, quienes participaron en el intento murieron poco tiempo después en circunstancias misteriosas. Uno se desangró tras un accidente absurdo, otro apareció colgado de las ramas del mismo árbol, y un tercero fue encontrado con el pecho perforado, como si una estaca invisible lo hubiera atravesado. La gente empezó a dejar ofrendas alrededor del árbol, velas, flores y hasta animales sacrificados, con la esperanza de aplacar al espíritu que vivía en él. Pero el hambre de lo que habitaba en ese tronco parecía no saciarse nunca. Hoy en día, el árbol sigue en pie, creciendo como si la vida que absorbe lo alimentara más que el agua y el sol. Quienes lo visitan afirman que el aire alrededor es más frío, que sus ramas parecen moverse aunque no haya viento, y que el suelo está cubierto de huesos pequeños, como si las raíces expulsaran los restos de quienes osaron acercarse demasiado. Algunos investigadores paranormales han tratado de grabar psicofonías cerca del árbol, obteniendo resultados escalofriantes: risas graves, voces que susurran en idiomas desconocidos y lamentos desgarradores que provienen del interior de la corteza. Uno de ellos incluso relató que, al reproducir la grabación en su casa, la voz del vampiro lo llamó por su nombre y le pidió que regresara al panteón para sellar un pacto. El árbol del vampiro no es solo una leyenda para asustar a los niños. Es un recordatorio de que hay fuerzas que no pueden ser contenidas ni con hierro ni con fuego, entidades que encuentran maneras de regresar aunque se intente borrarlas de la tierra. Y cada noche, cuando el silencio se apodera del panteón, las ramas del árbol parecen alargarse más, como buscando a su próxima víctima. Si alguna vez visitas Guadalajara y decides buscar el panteón donde se levanta, recuerda una cosa: no te acerques demasiado a su sombra, no pronuncies tu nombre en voz alta y jamás dejes que sus ramas te toquen. Porque si lo haces, puede que tu sangre sea el alimento que el vampiro espera desde hace más de un siglo. El árbol sigue creciendo. Y con cada vida que reclama, su sombra se extiende un poco más sobre la ciudad.
La noche siguiente, Sofía decidió regresar sola. Había soñado con voces que la llamaban desde el tronco del árbol, voces que prometían conocimiento prohibido y poder. Armándose de valor, llevó una lámpara de petróleo y una libreta para anotar lo que descubriera. El aire parecía más denso que de costumbre y un zumbido grave acompañaba cada paso que daba hacia el panteón. El árbol la esperaba, majestuoso y siniestro. Las ramas parecían manos esqueléticas que se agitaban suavemente con un viento que en realidad no existía. Cuando colocó la lámpara en el suelo, notó que la llama temblaba demasiado, como si una presencia invisible tratara de apagarla. Sofía abrió su libreta, pero antes de escribir una sola palabra escuchó una respiración profunda que venía desde el interior del tronco. Un susurro resonó: «Te estaba esperando». Ella retrocedió, pero no se atrevió a huir. El tronco comenzó a abrirse, dejando ver una grieta luminosa en la corteza. La lámpara se apagó de golpe y un frío insoportable la paralizó. De la grieta emergió una figura alta, de piel grisácea y ojos rojos que brillaban como carbones encendidos. Era el vampiro, pero no un ser común, sino una abominación que había encontrado refugio en la madera retorcida. La criatura extendió sus manos largas y huesudas hacia Sofía. No la atacó, sino que le ofreció un libro cubierto en cuero ennegrecido. «Este árbol es mi prisión, pero también mi altar. Si lo aceptas, compartirás mi eternidad. Si lo rechazas, tus noches se volverán un tormento». Sofía sintió cómo su mente era invadida por imágenes de sacrificios antiguos, de cuerpos colgados en esas ramas, de hombres y mujeres que gritaban mientras su sangre alimentaba las raíces del árbol. La tentación era grande, poder y conocimiento prohibido. Pero también entendió que, al aceptar, perdería su alma. La grieta del tronco comenzó a cerrarse, y la criatura gruñó con furia al ver que ella dudaba. «El tiempo se acaba. Nadie me desafía y vive para contarlo». Un coro de voces surgió del interior de las ramas, lamentos y maldiciones de todos los que habían caído bajo el embrujo del vampiro. Sofía apretó con fuerza su libreta, como si eso pudiera protegerla. Dio un paso atrás, pero la raíz del árbol la atrapó por el tobillo y la arrastró hacia la grieta que ya casi se cerraba. Con un grito desesperado, logró soltarse, aunque dejó su zapato incrustado en la corteza. Corrió sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la certeza de que la criatura ya la había marcado como su próxima víctima. Desde esa noche, Sofía comenzó a cambiar. Se despertaba con heridas en el cuello, como pequeños colmillos clavados en su piel. Su reflejo en el espejo parecía desvanecerse poco a poco y su sombra, cuando caminaba de noche, parecía más alargada y monstruosa de lo normal. El árbol la había tocado, y ya no había escapatoria. El sol ya no iluminaba con la misma fuerza. Las nubes se agrupaban en formas que parecían rostros deformes y, en el viento, se escuchaban murmullos imposibles de ignorar. Cada paso hacia el árbol se volvía más pesado, como si la tierra misma tratara de retener a quienes osaban acercarse. Dicen que la maldición no se limita al vampiro, sino que todo el terreno alrededor ha absorbido siglos de dolor y sangre. Los lugareños cuentan que, al caer la noche, los lamentos de las víctimas se elevan desde las raíces, gritos ahogados mezclados con oraciones que nunca fueron escuchadas. Los más osados, aquellos que quisieron desafiar al miedo, han regresado con el cabello encanecido, incapaces de articular palabra. Otros jamás regresaron. El árbol reclama ofrendas y cuando no las tiene, sale a buscarlas. Una mujer del pueblo relató que perdió a su hijo en una noche de luna roja. El niño fue hallado al pie del árbol, completamente seco, como si su cuerpo hubiese sido drenado de toda vida. Nadie habló de aquello en público, pero las paredes de las casas guardaron el eco de su llanto desesperado. Desde entonces, nadie permite que los niños salgan después del atardecer. El árbol del vampiro selecciona con frialdad, y cada quien teme ser el siguiente. Las raíces, gruesas como serpientes, se mueven bajo la tierra. Algunos las han visto reptar en dirección a quienes se acercan demasiado, arrastrando cuerpos hasta la base donde los rostros petrificados parecen abrir la boca para recibir nueva compañía. Esos rostros son las almas atrapadas, convertidas en guardianes eternos del árbol. Si alguna vez escuchas tu propio nombre susurrado en la penumbra, significa que ya has sido elegido y no hay escape posible. Una vez, un sacerdote intentó acabar con la maldición. Armado con crucifijos y agua bendita, se enfrentó al árbol bajo la vigilancia de los aldeanos. Rezó, gritó, clavó estacas en la corteza, pero cada una era expulsada como si la madera misma escupiera su fe.
Una rama se alzó y lo atravesó en el aire, levantándolo como a un muñeco roto. Antes de morir, el sacerdote alcanzó a decir: no es un árbol, es una boca que nunca se sacia. Desde entonces, ningún hombre de fe se atreve a acercarse. El mito asegura que bajo las raíces descansa el cuerpo del vampiro original, un noble que pactó con fuerzas oscuras para nunca morir. Fue ejecutado y sepultado allí, pero su espíritu se unió al tronco y germinó en maldad. El árbol es la extensión de su sed. Cada gota de sangre absorbida alimenta su esencia, y cada alma capturada fortalece sus ramas. Es un templo de carne y madera, un altar donde la eternidad se construye sobre el sufrimiento humano. Algunos afirman que, si uno logra cortar el corazón que late bajo sus raíces, la maldición terminará. Pero nadie ha visto ese corazón y vivido para contarlo. En noches de tormenta, dicen que los rayos iluminan brevemente la silueta de algo pulsante y rojizo escondido en la tierra, latiendo con el ritmo de miles de corazones que ya no pertenecen a nadie. Los viajeros que cruzan por Guadalajara evitan esa zona. Prefieren caminar kilómetros de más antes que arriesgarse a sentir el llamado. Porque lo más aterrador del árbol del vampiro no es lo que se ve, sino lo que se escucha, voces conocidas, voces de seres queridos que suplican por ayuda. El árbol te engaña, te llama, te arrastra, y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en sus raíces, sintiendo como tu vida se escurre y tu alma se fusiona con la corteza maldita. Se dice que cada 100 años el árbol se sacude con furia y los espíritus atrapados lloran en coro. Ese momento se aproxima de nuevo, y el pueblo entero tiembla de terror, sabiendo que pronto habrá una noche en la que nadie estará a salvo. Cuando el árbol del vampiro despierte completamente, no solo devorará al pueblo, sino que extenderá sus ramas como brazos negros por toda la región, buscando nuevas almas que alimentar. Esa es la condena. Esa es la herencia maldita que respira entre las raíces y el viento. Si alguna vez caminas por Guadalajara y alguien te advierte que no sigas por cierto camino, haz caso. Porque puede que, sin saberlo, estés a punto de escuchar tu nombre susurrado en la oscuridad. Y cuando eso suceda, ya será demasiado tarde.